y estamos al aire, entre comillas. Entonces, en esta nuestra segunda sesión, básicamente vamos a entrar a ver el tema de algoritmos genéticos en lo que se refiere a su estructura, los modelos que existen, la parte del algoritmo, cuál es el algoritmo básico con el cual se puede trabajar, y las funciones de evaluación, funciones de aptitud o función fitness con el que se conoce a la capacidad de mejora y crecimiento que tienen los algoritmos. Entonces, para comenzar, recordemos un poco qué es lo que habíamos dicho que era un algoritmo genético, ¿verdad? Entonces, resumiendo, básicamente son mecanismos que nos permiten, a partir de una selección natural y genética, ir mejorando de una etapa a otra etapa, ¿verdad? Eso viene a ser a través de una selección mediante la cual se va eligiendo el mejor de cada tipo hasta que tenemos un algoritmo con ciertas características que van a responder a un objetivo con el cual se está trabajando. Alguien que podría complementar, que hayan estado revisando, que hayan estado investigando dentro de lo que viene a ser la teoría evolutiva, la teoría de la computación y programación de algoritmos genéticos, que pudiese complementar, por favor. Les cedo el micrófono, les cedo la palabra para que puedan compartirlos. Alguien que esté con micrófono, por favor, lo escuchamos. Luisa, ¿tienes acceso a micrófono? Si lo tienes, quisiéramos escuchar tu participación. Aló, buenas noches, doctor. Sí, aló. Le habla Boris. ¿Qué tal, Boris? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Qué podríamos Bien, doctor, buenas complementar? noches. Bueno, sí, yo estuve investigando un poco sobre el tema y he encontrado una página que la comparto en este instante por el chat. Esa página habla justamente de lo que está en el texto que usted nos ha dado. Habla justamente sobre la evaluación fitness, de entrenar, pero tiene una primera parte que es básicamente lo mismo que ya hemos visto, pero lo que me ha parecido interesante es esta segunda parte que tiene, que igual estoy compartiendo en el chat. Tiene la implementación en el lenguaje de programación Python, en la cual podemos ya ir viendo cómo se implementa todo esto que estamos viendo y ya lo podemos utilizar, ¿no? Que no necesitamos bibliotecas complejas ni especializadas para ya empezar a implementar estos primeros. La única biblioteca que hace uso aquí es Random, por el tema este de que hay que tener la población iniciada de forma aleatoria, de hacer las cruzas, en fin. Y me parece que es interesante, más allá de la teoría, también poder ver la aplicación en un lenguaje de programación concreto, ¿no? Que ya luego se puede extrapolar, traducir, en fin, a otras herramientas. Y si alguno de los compañeros tiene problemas, yo desarrollo en Python, así que les puedo ayudar a traducir el código que está aquí, porque utiliza algunas directivas que son propias del lenguaje, pero que tampoco son muy complejas de explicar o traducir. Gracias, doctor. Bien, gracias, Boris. Lo importante justamente en un módulo de doctorado es ir más allá de lo que se pueda ver con el facilitador, ¿verdad? Lo que nos digan los textos, los artículos que se vayan investigando, porque el programa básicamente lo que orienta es justamente a eso, a investigar, a ver qué es lo que se tiene en el estado del arte y qué herramientas se pueden utilizar. Si nos remontamos, no sé, 20, 25 años atrás, pues uno para simular, para trabajar con algoritmos genéticos, tenía que programar en bruto, ¿verdad? Necesitaba las librerías, tenía que trabajar un código extenso. Ahora encontramos justamente este tipo de facilidades, entre comillas, que nos permiten llevar adelante una programación mucho más simplificada y aplicando justamente lenguajes que están orientados a este tipo de simulaciones y de desarrollos. Bien, entremos en temática. Antes, alguien más que quiera compartir, que quiera comentar algo sobre el tema que hemos estado viendo, algo sobre lo que vamos a ver esta noche. Hola. Sí, Luisa, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Complementando el concepto que usted ha dado,
Bueno, he estado he estado revisando que esto de los algoritmos genéticos, si bien parte de la evolución darwiniana y hace la selección del más apto, me pareció interesante la parte que usted comentó la anterior vez acerca de que una persona podría estar, ver la capacidad de que pueda mutar y tener una longevidad, algo así. Me pareció interesante revisar esa parte y bueno, estuve viendo, es interesante y además pienso que es un poco peligroso, ¿no? Este análisis de los cromosomas porque si bien podemos mejorar un cromosoma para mejorar, qué sé yo, para curar el cáncer, no estaríamos viendo las otras consecuencias que podríamos ocasionar y pienso que a ese nivel hay que hacer todavía mucha investigación. Recordaba como el efecto mariposa, donde si se altera una cosa puede suceder otra cosa, ¿no? Entonces estaba viendo ese nivel de cambio de cromosomas que podría existir, que habría que analizarlo y hay que estudiar y queda mucho por analizar todavía, ¿no? Y en cuanto a los algoritmos genéticos en sí mismo, pienso que son un método como dice, de optimización y permite encontrar solución a problemas que no tienen solución, ¿no? Y encontrar los valores óptimos por los diferentes métodos que se tienen, me parece muy interesante, porque a lo que se tiende es a que las computadoras puedan llegar a ser inteligentes, porque actualmente las computadoras tienen un razonamiento lógico, no así un razonamiento inteligente. Entonces se está tendiendo a llegar a eso y pienso que los algoritmos genéticos pueden ser una herramienta muy importante, ¿no? Que nos puedan llevar a eso con los diferentes métodos de selección que tienen y los que se ha podido ver en el texto también muestran muchos métodos de selección randómico, probabilístico, que nos pueden determinar la solución de problemas y llevar, ¿no?, a que la computadora pues pueda ser inteligente, que eso es lo que se está persiguiendo. Eso es todo, doctor. Gracias, Luisa, por su participación. Fíjense, ya hay un interés y que tiene que ir naciendo en cada uno de los 26 participantes que en teoría tenemos en este programa para orientarse hacia dónde va a ir la línea de investigación. La semana pasada unos compañeros me escribía pidiéndome dónde podía encontrar alguna información sobre el tema de visión artificial, ¿verdad? Entonces, vayan viendo cuál va a ser la orientación. Este es un módulo más. Habrá quienes les interese para entrar en el tema de la tesis, simplemente será un módulo que vaya a reforzar. Eso ya depende de la orientación y la dinámica que quiera irle cada uno que quiera ir dando uno de ustedes. Franks, veo que tú estás con el micrófono habilitado. ¿Y qué podríamos complementar sobre lo que ya se ha dicho? Dentro de lo que es la lectura para el día de hoy, se tenía que ver algo relacionado con lo que es la función fitness. ¿Qué entendemos por una función fitness? ¿Cuáles son los parámetros con los que se trabajan? ¿Qué es lo que nos tiene que interesar al momento de elegir o seleccionar una función de aptitud? Franz, ¿estás por ahí o no está habilitado tu micrófono? Ok, alguien que pueda, Aarón, si no me equivoco, tú ya estás en línea. ¿Podrías explicarnos algo mientras, Franz, me vas respondiendo a través del chat? ¿Qué es lo que entendemos por la función de aptitud o la función fitness? Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, con claridad. ¿Cómo está? Bueno, yo entiendo por función fitness, que es básicamente la forma en que los algoritmos van a medir y van a determinar cuál va a ser la función más óptima para llegar al resultado, ¿no? Entonces, si bien la idea es de generación en generación escoger el método que llegue a la mejor solución de la manera más rápida o que dé solución al problema, considero que el fitness es la variable, si se quiere, o es el mecanismo por el cual se va a determinar todo esto. Ok, ahora, dentro de lo que viene a ser la teoría de algoritmos genéticos, aparte de la función fitness, tenemos lo que es una función de evaluación, ¿verdad? La función
fitness es la función que nos mide la aptitud. Pero ¿qué entenderíamos como una función de evaluación? Bueno, una vez que ya se ha determinado ya se ha cuantificado, digamos, este valor para poder determinar cuál va a ser la mejor solución, va a ser fitness y todo esto. La evaluación, por supuesto, que va a ser, que va a medir si está alcanzando el resultado esperado, ¿no? Eso es más o menos lo que yo consideraría que estaríamos llegando a hacer con la función de evaluación, doctor. Ok, gracias. Entonces, ya dando un concepto formal, vamos a decir que la función de evaluación generalmente es la función objetivo. Es decir, es a lo que se quiere llegar a optimizar, ¿verdad? Por ejemplo, número de aciertos, número de movimientos, la predicción de algún tipo de una función matemática o financiera. Es necesario que podamos decodificar la solución para poder evaluarla. Mientras que la función de aptitud es la que nos permite valorar la aptitud de los individuos, es decir, de las nuevas generaciones que estamos creando, y se deben tomar siempre los valores positivos, es decir, cómo el algoritmo está progresando y cómo existe un crecimiento dentro de lo que viene a ser las capacidades o las habilidades que va teniendo, entre comillas, el individuo que estamos generando. ¿Algún par de opiniones más, por favor, sobre la función de evaluación y la función de aptitud? Hola, doctor, buenas noches. Hola, bueno, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Yo estaba leyendo un poco porque, o sea, quería entender mucho mejor esto y lo que veo es de que, ya dado lo que ahorita con lo que ha hablado Aarón y usted un poco plantea, en realidad yo he entendido de que la función, que hay una parte del algoritmo que es la función de evaluación. Esta función de evaluación está compuesta a la vez por dos subfunciones que serían la función de aptitud y la función de fitness. En la función de aptitud, lo que se hace es identificar justamente un modelo, que en cierta manera sería un patrón ideal, en este caso, digamos, genético, que es el cual queremos llegar. Y en la función de fitness se va haciendo o pasando individuo por individuo de toda la población para encontrar aquellos que rinden o están de acuerdo al modelo, para que en torno a eso se haga una nueva población y en torno a la cual ya dependiendo de la técnica, puede ser selecciones de producción o cualquiera, ya empezamos a identificar y a seleccionar el modelo, ¿no? Y he entendido un poquito así, ¿no? De que esta función de evaluación en realidad está compuesta por esas dos funciones. Y esas dos hacen parte del algoritmo y en cierta manera son la parte central del algoritmo, ¿no? Porque una vez que cuando se esté trabajando la función de fitness es cuando se define qué tipo de, no recuerdo cómo se llama ahorita, ¿cómo se llama lo de cruce, selección y reproducción? Esa parte del código es la que va a hacer y va a identificar esto de la función, doctor. Los operadores. ¿Verdad? Lo que Los son operadores, la exacto. selección, el cruce, la reproducción son los Sí, sí, operadores. los operadores. Ya, Exacto, sí. aclaremos, eres Víctor, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Sí. Poco, la función aptitud, ¿verdad? Es la función fitness. No son dos funciones distintas. O sea, tenemos la función de evaluación y tenemos la función de aptitud o función fitness. ¿Verdad? Si quieren verlo, es un tema de traducción entre el inglés y el español. De todas formas, voy a buscar bibliografía para complementar este tema, pero la función de aptitud o la función fitness viene a ser la misma. Doctor, si me permite acotar algo, la función fitness al final lo que hace es medir la eficiencia de cada una de las soluciones y esto va a permitir a la larga determinar cuál de las soluciones va a pasar a la siguiente etapa del algoritmo y va a tener descendientes. Aquellas soluciones que tengan un bajo desempeño van a ser eliminadas siguiendo los principios de Darwin en la selección natural, ¿no? Entonces, determinar esta función es sumamente importante porque va a determinar quiénes pasan y quiénes no dentro de este proceso y también va a permitir la parada, ¿no? Porque como está en el documento que usted nos ha dado, al final el algoritmo termina cuando el mejor fitness es mayor al fitness esperado o al fitness requerido para encontrar la solución final del problema. Gracias.
Ok, gracias por la acotación. Voy a justamente complementarles con esto mediante un texto, se los voy a pasar. Si alguien más quiere entrar a complementar, discutir, analizar este aspecto que estamos hablando respecto a la función de evaluación y la función aptitud fitness, en el chat pueden ir revisando y algunas participaciones. Por ejemplo, Luisa nos dice la función de evaluación consiste en asignarle un valor numérico de adaptación, el cual es proporcional a la habilidad del individuo. Franz nos menciona la función de aptitud debe ser capaz de castigar las malas soluciones y premiar a las buenas soluciones. Si vemos en el comportamiento humano, la aptitud de las personas es premiada o es castigada y eso obviamente nos permite crecer. Hablemos en tema de habilidades o competencias laborales o profesionales, ¿verdad? Mientras más aptitudes tiene una persona, va a tener mayores posibilidades de crecer. Ok, continuemos. Vayamos a ver el tema de nuestros operadores genéticos, ¿verdad? Toda función tiene que ser operada, por darle un término, a través de ciertos operadores. Ahora, dentro de los operadores genéticos, vamos a mencionar y vamos a discutir sobre lo que son los operadores de selección, reproducción, el crossover o cruce y el de mutación. Entonces, ¿qué entendemos por el operador? Vayamos viendo, que quisiera escucharlo a Denis, sobre el operador de selección. ¿Qué puedes decirnos sobre el operador de, perdón, sobre el operador de selección? Boris, Denis, si no tienes micrófono, por favor, tu respuesta por el chat. Boris, ¿qué puedes mencionarnos sobre la función de selección? Bien, doctor. La función de selección nos permite emular de mejor forma el proceso evolutivo. No necesariamente van a entrar los que tienen el fitness mejor, sino que para que sea más realista, entonces se pueden utilizar distintos operadores probabilísticos. En el texto hay varios métodos como la rueda de ruleta, que lo que hace es, a partir de todos los fitness, encuentra una ponderación y determina cuáles van a ser los mejores, los sujetos que van a ser elegidos, ¿no? Entonces, esto es también porque en muchos casos las mutaciones de los individuos más aptos según un criterio pueden no ser los mejores para en las siguientes generaciones. Entonces esto trata de equilibrar de que no simplemente pasen los mejores, sino tal vez algún padre que tenga o algún individuo de la población que tenga un comportamiento diferente a los cercanos al fitness mejor, puede entrar y puede ser que su hijo con alguna mutación efectivamente pueda tener un desempeño muchísimo mejor que todos los otros individuos de esa población. Entonces esto garantiza de que se pueda emular de mejor forma la selección natural. Gracias. Ok, gracias. Luisa, tú también tienes micrófono. ¿Qué podemos complementar sobre el tema de la selección? Bien, sobre la selección puedo decir que nos permite escoger al mejor individuo de la población que se ha adaptado de mejor manera, de tal manera que nos permita elegir a la siguiente generación. Es decir, que para esta selección intervienen varios factores, ¿no? Como ya lo dijeron, y para que puedan tener una descendencia óptima. Y de estos, los primeros que consigan sobrevivir, obviamente van a ser los más aptos para poder seguir seleccionándose en lo posterior, ¿no? Y no van a ser, digamos, eliminados en el proceso de evolución y siempre van a ser elegidos, digamos, los más aptos para este proceso, ¿no? de búsqueda de la selección óptima. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien que pudiera decirme, dentro de lo que es la selección, en qué consiste la selección por torneo? Doctor,
se escoge un número determinado de individuos de forma aleatoria y de ese número de individuos se toma se tiene otro valor que determina cuál es el fitness mínimo, el fitness base. Entonces se toma aquellos que tengan un fitness superior a ese. O sea, tenemos que tener los K individuos y el L del fitness, ¿no? Entonces necesitamos esos dos valores. Ok, bien, complementando un poco, un sistema que se utiliza normalmente es el de la selección por torneo, en que consiste en escoger aleatoriamente de la población a una determinada cantidad de individuos, ¿verdad? K individuos. De estos se procede a escoger el mejor, ¿verdad? ¿Por qué el mejor? Porque a este lo vamos a considerar como el padre que va a ser tomado de esa selección. Para escoger, llamémosle a la madre, se repite el proceso, es decir, se escoge aleatoriamente a un número L de la población y se elige al individuo con la mejor calidad, ¿verdad? Estamos hablando siempre de un fitness que es nuestro mínimo, y a partir de él vamos a hacer una comparación y vamos a elegir al que tenga las mejores características. ¿Para qué se lleva adelante este sistema de selección por torneo? Nos va a permitir garantizar un mínimo de diversidad, ¿verdad? Porque los que hemos elegido van a tener ciertas características, cual y cuantitativamente hablando, y esto va a permitir que no haya no sean grupos heterogéneos, ya que no siempre vamos a elegir al mejor individuo de la población para tener descendencia. Pero ¿a qué nos lleva esto? Que existen grandes posibilidades de que el que hemos elegido pueda tener descendencia y va a ser declarado el vencedor, ¿verdad? Entonces, resumiendo, tengo K individuos, por un lado, del cual vamos a sacar al padre, otra selección de la que vamos a sacar a la madre, y considerando que ambos son los mejores de las dos selecciones realizadas, vamos a asegurar una generación y una nueva descendencia. Otro de los operadores es el de reproducción. ¿Qué podemos decir dentro del operador de reproducción? ¿Qué es lo que entendemos? Aquí ya podemos entrar a hablar de un tema de clonación. ¿Quién puede brevemente explicar, decirnos qué es lo que ha entendido como dentro de lo que es el operador de reproducción? Doctor, hola. Adelante. Doctor, entiendo que el método bueno, el operador de reproducción, mejor dicho, viene a ser lo que es el intercambio de los genes, ¿no? Mediante un tipo de cruza. Esto puede ser una cruza simple o una cruza múltiple, según lo que he podido sacar de lo que hemos estado leyendo, de los textos. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más que pueda complementar algo? Buenas noches, doctor. Perdón, un minutito. ¿Esta reproducción tiene algún tipo de elitismo entre quienes van a llevar adelante este proceso de reproducirse, de asegurar una generación, o más bien es al azar, es elitista, es seleccionado? Adelante, por favor. Buenas Hola. noches, doctor. Adelante, Marco, por favor. Muy bien, buenas noches, doctor. A lo que he estado leyendo, la reproducción nos enmarca a que un individuo pase a la siguiente generación sin modificación. De esta manera, la reproducción es un operador genético que se contrapone a la cruz, a lo que anteriormente estaba indicando un colega, se antepone o contrapone a la cruza y a la mutación. Esto para mantener al individuo en la siguiente generación, pero tiene que tener la condición de tener una aptitud elevada. Ok, gracias. Luisa, ¿usted quería comentar algo? Sí, no, doctor, quería prácticamente como preguntó usted cuál es la característica, en este proceso de reproducción, el objetivo principal es ese, ¿no? El mantener para la siguiente generación al individuo que tiene un fitness más alto. Y eso nos permite llevar a cabo, digamos, lo que dijo el
el compañero, la reproducción a nivel de elitismo, ¿no? O sea, los mejores individuos en la siguiente generación. Y así sucede. ¿Para qué? Para que la información que tiene no se vaya a perder, ¿no? Y así vaya pasando sucesivamente, es decir, los mejores individuos. Ok, gracias. Entonces, sintetizando, el objetivo de la reproducción básicamente es mantener que en la siguiente generación tengamos individuos con un fitness alto, ¿verdad? Con un fitness mejorado de la presente generación. Relacionando al concepto de reproducción está el tema del elitismo, el cual mantiene a los mejores individuos de una generación a la siguiente, básicamente con un solo fin, que no se pierda su información, ¿verdad? Entonces seleccionamos, hacemos un tipo de reproducción, pero asegurándonos que lo que vamos a producir tiene que estar mejorado, garantizando guardar la información con la que se proviene. El operador cruce u operador crossover. Dentro del operador cruce existen algunas variedades, entonces quiero escucharlos, vayamos viendo qué es lo que pueden tanto escribiendo como comentando. Empezaremos con Aarón, porque ya más o menos sé quiénes están con el micrófono. Entonces, Aarón, dentro del crossover, ¿qué puedes mencionarnos? ¿Cuáles son los métodos de cruce más utilizados? ¿Cuáles son sus características? Adelante, por favor. Claro que sí, doctor, con gusto. Cuando se va a hacer un cruce, este puede ser simple o múltiple, ¿no? Supongo que se refiere a eso. Sí. Entonces, cuando viene a ser un cruce simple, si mal no recuerdo, se va escogiendo al azar a partir de los cromosomas padres, se va escogiendo al azar los nuevos cromosomas hijos que van a tener en términos binarios. Entonces, si tenemos como un vector con los números asignados, pues se puede decir que estos cruces se van a realizar a partir de los padres y van a ingresar a los cromosomas hijos. No sé si me he dejado entender, doctor. Si puedes un poquitito más aclarar, expandir Claro que sí. tu respuesta. Bueno, cuando ya se ha hecho la selección de los dos padres, entonces viene este operador de la cruza simple o la cruza múltiple, ¿no? Y si estamos hablando de una cruza simple, se elige al azar dentro de los dos padres las partes de sus cromosomas que van a ser los nuevos hijos y que van a ser los cromosomas, digamos que mutados. Ok, ya está bien. Luisa o Franz, te veo conectado, nada siempre tu micrófono. Sí, adelante. Bueno, el cruce se trata de una reproducción del tipo sexual, es decir, que genera una descendencia a partir del mismo número de individuos, que generalmente es a partir de 2. Obviamente existen varios tipos de cruce. Bien, ¿algo más que puedas complementar? En realidad, cuando se hace el cruce para tener una descendencia, en lo posible no debe sufrir ninguna variación en la siguiente generación. Ok, gracias. Luisa, luego Marco. Bueno, el método de cruce es cuando los genes de los padres, o sea, de ambos, se mezclan entre sí para generar a los diferentes hijos, ¿no? Y para esto existen diferentes métodos de cruce. Entre los que puedo mencionar están el cruce basado en un punto, el cruce multipunto, los cruces específicos de codificación no binaria y los cruces, el cruce punto a punto. Entonces, cada uno de estos tiene diferentes características para generar el cruce respectivo. Bien, gracias. Marco, por favor. Bueno, tendría que repetir nuevamente la definición del ¿Algo que se cruce. pueda completar? Más que una... Exactamente. Además de ver los tipos distintos de cruce y apelando al concepto inicial darwiniano,
tendría que analizar genéticamente cómo un padre y una madre entregan una célula sexual en la que llevan los cromosomas y los genes para dar lugar a un nuevo ser. La naturaleza en realidad nos implica ver que el nuevo ser no puede llevar los genes defectuosos. Por lo tanto, este método de cruce en la biología sexual utiliza los genes y los cruza para eliminar la debilidad del nuevo ser. Por eso podríamos, yo creo que por eso se ha tomado en cuenta este concepto del método de cruce en los algoritmos genéticos para obtener los nuevos individuos más aptos. Ok, voy a leer a lo que me pone Marcos Salazar. Los operadores de cruce tratan de crear una generación de individuos nuevos pidiendo información a sus ancestros. Aunque estos operadores parecen corresponderse con la representación basada en precedencia, realizando un estudio más minucioso se observa que su funcionamiento está influenciado por otros factores. Marco, Marcos Salazar, ¿puedes complementar cuáles serían esos otros factores que aplican acá? ¿Ok? ¿Alguien más que pueda entrar en esta fase de la cruza, ya pensando en ir al siguiente operador, que es la mutación? Doctor. Sí. Quizás complementando algo de lo que habló Marco, es que en cierta manera lo he explicado desde el punto de vista genético, que en cierta manera creo que es desde el punto de vista que más entiendo. Y veo que la cruza, como dijo Aarón, hay dos tipos, ¿no? La simple y la múltiple. En la simple se hace lo que explicaron ya mis compañeros a nivel cromosomas, y en la múltiple veo que permite incluso ingresar dentro de la cruza a nivel de cromosomas, o sea, partiendo un cromosoma y haciendo la cruza hasta ese nivel. Ok, gracias, Víctor. Voy a leer lo que nos pone Rodolfo. En cada generación, los cromosomas son evaluados usando alguna medida de aptitud. Las siguientes generaciones, es decir, nuevos cromosomas, son generadas aplicando los operadores genéticos repetidamente, siendo estos los operadores de selección, cruzamiento, mutación y reemplazo. ¿Ok? Entonces, existe esa secuencia. Estamos actualmente terminando de hablar del operador de cruza. Vayamos a la mutación. La mutación se considera un operador básico, ¿verdad? Que proporciona un pequeño elemento de aleatoriedad en los individuos de la población. Se admite que el operador de cruce es el responsable de efectuar las búsquedas a lo largo del espacio para dar posibles soluciones, mientras que el operador de mutaciones es el responsable del aumento o reducción del espacio de búsqueda dentro del algoritmo genético. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué pueden comentarme dentro de lo que vienen a ser mutaciones al azar, mutaciones gaussianas y algún otro tipo de mutaciones que hayan podido encontrar para complementar esta parte? Boris, ¿está por ahí? Sí, doctor. Bueno, la mutación es un cambio que tiene una probabilidad muy baja y que lo que va a hacer es alterar uno de los componentes del cromosoma, cambiando esto totalmente. Una opción sería de manera aleatoria, escoger de forma aleatoria el cromosoma que se va a cambiar, o sea, escoger el punto de mutación y aplicar alguna función que determine si este valor cambia o no cambia. Otra forma sería utilizar una distribución probabilística, como usted hablaba, una campana de Gauss o una función normal que permita, de nuevo, determinar si se realiza o no la mutación, ¿no? Entonces, si están serializados de forma binaria, entonces la mutación es bastante sencilla. Cambia de 1 a 0 o de 0 a 1, y si no hay mutación, el valor se mantiene como estaba inicialmente. Gracias. Gracias. Luisa. Bueno, puedo decir que
complementando a lo que usted explicó acerca de la mutación, de que pues, bueno, se pueden seleccionar de dos formas, ¿no? De una manera fija o de una manera variable. ¿Para qué? Para ver la modificación de los porcentajes de mutación. Y dentro de esto se puede ver la mutación al azar, la mutación gaussiana. La mutación al azar es escoger un valor, o sea, un gen apropiado para asignarle un nuevo valor, de tal manera que podamos encontrar dentro de un rango determinado. ¿Para qué? Para considerarlo como un valor para la asignación al siguiente grupo de genes, algo así. Doctor, creo que sí. Sí, está bien. Ahora, cuando estamos hablando de dentro, perdón que le corte, dentro del área de nuestra área, dentro del área informática, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos jugando a nivel de qué? ¿Con qué estamos intercambiando entre ese padre y esa madre? Estamos intercambiando bits. Unos y ceros, ¿verdad? Es ahí que estamos jugando, sí. Es ahí que estamos jugando, pues, y dependiendo de cómo vayamos a hacer esas cruzas, esos cambios, lo que vaya a salir más adelante a través de nuestra función de evaluación y de nuestra función de aptitud, vamos a tener los resultados. Ya para ir, antes de quiero hacerles un par de consultas. Lo último que se tenía o tenemos en esta unidad está relacionado con los principios matemáticos. ¿Qué fundamentos matemáticos, qué principios matemáticos ustedes encuentran dentro de los operadores que aplicamos en el área genética? Porque para llevar adelante la selección, la selección, la reproducción, la cruza y la mutación, tenemos que aplicar algún tipo de matemáticas. Entonces, ¿cuál es ese tipo de matemáticas que se está llevando adelante? Doctor, una consulta antes de pasar al tema respecto de la Sí. serialización o la representación de los cromosomas. Si estoy tratando de resolver un problema X, no sé, un robot que tiene que pasar un laberinto, en vez de serializarlo como ceros y unos, puedo serializarlo como las acciones que puede realizar mi robot, que serían, que básicamente son las esquinas del laberinto, ¿no? Que serían ir recto, girar a la derecha y girar a la izquierda. Entonces, podría representar de esa forma, de tal manera que cuando haga mis mutaciones o cuando haga los intercambios a través de la cruza, voy a tener esas acciones, porque no sé cómo luego podría, si lo vuelvo todo a bits, luego lo tengo que volver a traducir en las acciones que están dentro de mi dominio del problema. Por favor, si me podría aclarar esa parte. Gracias. Buena tu pregunta y, como se dice por ahí, a pensarla, ¿no? O sea, si vemos desde el punto de vista del comportamiento de una persona, tú estás caminando por un laberinto y llegas frente a una pared. Entonces, tú tienes dos opciones, a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Entonces, si hay un muro a la derecha, vamos a tener que girar a la izquierda. Pero ¿qué sucede si tienes a la izquierda otro muro? ¿Cuál tendría que ser la acción a llevar adelante? Tendría que girar 2 veces a la izquierda o 2 veces a la derecha. Ok, entonces ese es tu proceso de evolución, ¿verdad? Ahora, para que esa acción se lleve adelante, o mejor cambiando la pregunta, para que se pueda llevar adelante esas acciones, ya sea girar 2 veces a la derecha o girar 2 veces a la izquierda, porque el resultado va a ser el mismo, ¿qué es lo que te está haciendo actuar? Tus genes, ¿verdad? Entonces, yo entiendo tu pregunta, ¿por qué voy a bajar a nivel de bits para tomar una decisión si después tengo que regresar a llevar adelante una acción? Es mucho más fácil que yo vea mis acciones izquierda, derecha, adelante, atrás, para poder evolucionar. Pero tu evolución no la vas a poder, en mi criterio, no la vas a poder llevar adelante
solamente bajo el concepto de decir izquierda-derecha. Detrás de eso tiene que haber un enmascarado, y ese enmascarado necesariamente tendrían que ser los bits. Habría que revisar un poco más, ver si ya vemos en el tema, si tú estás entrando en el tema de la robótica, o si estás ya en este concepto, ver si realmente lo que tú estás haciendo es hacer evolucionar la toma de decisiones para girar, para seguir adelante, a partir de las acciones, o si realmente estás trabajando primero a un nivel de bits, para que a partir de los bits se vaya haciendo las combinaciones correspondientes y poder seguir adelante. Tengo allí una duda, doctor, porque al final lo que representa cada cromosoma es una solución. Sí. Entonces la solución tiene que estar en base al dominio del problema que estoy resolviendo. Si mi dominio, y por lo general mi dominio del problema va a tener unas acciones bien definidas. Ya. Entonces, por eso es que ahí preguntaba, en vez de, porque en los ejemplos pone los cromosomas como ceros y unos, y ahí se me ocurre que lo que usted decía, ¿no? En vez de colocar largas cadenas de bits, podría colocar simplemente mi solución A es un vector de caracteres, de chars, que tienen una codificación para las acciones que voy a hacer, ¿no? Como en el caso del robot, que serían, en mi hipotético caso, 3 acciones, ¿no? Adelante, girar derecha, girar izquierda. Entonces, serializar la solución, ¿no? Para que el robot salga del laberinto, tengo que encontrar la solución, ¿no? Entonces, al hacer las cruzas y al hacerlo evolucionar, ciertamente, al ir cambiando material genético, que en este caso serían eso, ¿no? Las acciones que tengo. Y no sé si, o no sé cómo lo serializo a nivel de bits para luego volverlo a representar en una solución. Yo lo estoy pensando ya en cómo aplicar esto en código y me parece algo difícil de entender si realmente vale la pena serializar. Por ejemplo, en Python yo puedo meter funciones dentro de un vector. Entonces, de hecho, podría literalmente meter la solución en una lista. Entonces, por ahí viene mi duda también de esto, de cuál es la mejor estrategia para trabajar. Igual si es mejor serializar a nivel de bits, ¿qué pasa si luego al deserializar tengo cadenas que no corresponden a nada de mi dominio del problema? Tu tesis de doctorado podría ir por ahí, porque te estás planteando un tema en el cual tú ya tienes un factor de comparación que acabas de decirlo al final. Al deserializar vas a encontrar elementos que están completamente fuera de tu contexto. Entonces ahí viene el peso que tú estarías dándole a la forma en la que tú vas a parametrizar esos tus vectores. Entonces podría ser un tema interesante para que puedas profundizarlo. Gracias, doctor. Lo voy a pensar, sí. Tal Sí, vez sí sea mi tema. voy a darle una vuelta por ahí, sacarle un poquito de tiempo, porque por el modelo que te maneja Python, que te permite en el vector guardar distintas cosas, pues ya te da la posibilidad de no solamente guardar unos y ceros, sino guardar tus acciones, y son, por lo que tú propones, teóricamente tus acciones tendrían que ser las que te permitan evolucionar de generación en generación. Sí, exactamente, doctor. O sea, que en vez de serializar unos y ceros, directamente serializar. O sea, ya no serializar, sino directamente utilizar las Acciones. funciones, ¿no? Y cuando tenga el siguiente individuo, voy a tener acciones y voy a poder evaluar qué tan buena es su acción, porque lo único que voy a hacer es recorrer la lista aplicando las acciones que hace y bueno, ver si efectivamente llega al resultado y voy a poder aplicar la función de fitness ahí sin mucha complejidad. Al menos yo lo estoy viendo así, ¿no? De ya cómo poder implementar esto en algo concreto, ¿no? Sí, que te quede ahí como una pequeña propuesta que ya podría ir, ya sea para el artículo, que es para la conclusión del módulo, o ver si se podría profundizar mucho más, ya pensando
en la tesis doctoral, ¿verdad? Ok, entonces quería consultarles justamente sobre lo que acabo de decirles, el tema del artículo. La semana pasada me llamó uno de sus compañeros para hacerme la consulta porque había alguna, entre comillas, llamémosle contradicción, porque en la primera sesión se les había indicado que el artículo podía realizarse de manera individual o en grupo o en pareja, ¿verdad? Y ya revisando lo que les habían puesto en el módulo, o bueno, en la plataforma, se menciona que la entrega es individual. Entendamos esto. El artículo lo pueden hacer individual o lo pueden hacer de a dos, pero la entrega, por favor, tiene que ser individual. Y esto es por un tema de tener todas las entregas correspondientes. Si son 26, pues recibir 26. Y de ahí ya veremos si son en pareja o si son individuales. Esto solamente para aclarar, por favor. Segundo, yo les recomiendo que vean siempre de hacer artículos individuales, porque por peso de publicaciones, el nombre de la primera persona va siempre como del autor principal. Entonces, si trabajan de a dos, pues un mismo artículo no puede tener dos autores principales. Si Germán Rico trabaja con, no sé, José Andrés Rico, van a presentar los dos el mismo paper, pero primero irá Germán Rico en un paper, José después, y cuando José Andrés pase, tendrá que ir también primero Germán Rico y después José Andrés. Ese es un temita que ustedes tienen que valorarlo y ponerlo sobre la mesa al momento de determinar si vale la pena trabajar de a dos y vale la pena hacer el esfuerzo y hacerlo de manera individual. Pero eso yo dejo a su criterio, ¿verdad? Y ya Vilenia me responde a lo que estábamos hablando, qué tipo de operadores, qué tipo de matemáticas estábamos o se necesitan acá. Pero ella nos dice, se usan operadores matemáticos como el algoritmo, los trigonométricos, mejorando la optimización funcional, pero se incrementa la complejidad. Entonces, nuevamente volvemos a lo que habíamos mencionado en la primera reunión, ¿verdad? Retomemos el tema de complejidad de análisis de algoritmo. El orden del algoritmo, si va a ser un algoritmo exponencial, si va a ser un algoritmo logarítmico, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estaríamos terminando nuestra reunión. No sé si tienen alguna consulta. Por favor, el foro, ¿ya? Voy a entrar a ver entre hoy y mañana para ver cómo es el tema de sus participaciones. En algunos casos pido complementaciones. ¿En qué casos pido complementación? No porque lo que me hayan puesto esté incompleto o esté mal, sino porque justamente la opinión o la participación que me pone esta persona da para poder crecer, ¿verdad? A quienes no les pido que hagan una complementación o una expansión de su participación, no es que esté mal, pero veo que podemos quedarnos ahí. Sí, son respuestas a veces muy concretas, ¿verdad? Directas, como decimos, nos vamos al grano y ahí se acaba. En cambio, me dan una respuesta y me dicen esto puede permitirme crecer en el área de telecomunicaciones o en el área de biomédica o en el área de ciencias de la computación. Entonces, pues, ¿en qué áreas? Cosa de que ustedes puedan explayarse, como decimos en nuestro argot, y poder buscar mejores soluciones y ya poder dirigirlos hacia dónde ustedes podrían ir investigando en esta temática. Entonces, vamos a concluir acá y ya debería estar la tercera unidad en la plataforma, la voy a revisar y espero por favor que esta semana podamos tener ese equilibrio. El martes estuve como 15 minutos esperándolos. No sé si todos estaban pegados al fútbol o con alguna otra actividad, pero bueno, veamos de tener, ¿no?, un grupo el día martes y la próxima reunión, que si no me equivoco es viernes en esta semana que empezamos. Así que un saludo, un abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Aquí tiene una página antes de irnos que les muestra una simulación de un algoritmo genético. En el cual se tienen distintos parámetros con los que se van trabajando.
y bueno, la misma página les da ciertas explicaciones, temas de programación, de desarrollo. Entonces un abrazo y estamos en contacto. Hasta la próxima. Saludo, buenas noches.